Buenas tardes a todos, soy Alberto Rodríguez, coordinador nacional de prescripción en ciberventilación. En primer lugar, quería agradecer en nombre de Ciber la invitación a participar en esta jornada sobre estrategias y soluciones para mejorar la calidad del aire interior en centros educativos. En primer lugar, comentaremos una breve esencia de Ciber con un par de diapositivas y luego nos comentaremos la necesidad de ventilar y soluciones de ventilación donde nos centraremos en los sistemas de ventilación mecánica. Por último, acabaremos con soluciones estandarizadas como una mejora y adecuación de los espacios para mejorar esa calidad del aire interior. Ciber empezamos en el 2006 con el nuevo Código Técnico de la Edificación, con la creación del CTE y desarrollando sistemas de ventilación de simple flujo autorregulable, lo que es un caudal constante. Y nos dimos cuenta ya en el 2007 que podíamos desarrollar una serie de tecnologías más eficientes, como pueden ser los de higrorregulable, es decir, caudal variable en función de la humedad relativa de la estancia. Y en 2008 ya desarrollamos un DIT, un documento de unidad técnica, que nos permitía certificar un sistema de ventilación higrorregulable con esa mejora y ese ahorro energético con respecto a lo que establece el código técnico. Hemos ido desarrollando con el paso de los años diferentes soluciones más eficientes, como pueden ser los sistemas de doble flujo con recuperador de calor. Todos nuestros equipos están certificados Passive House. Y en el 2020 hemos sido los primeros en desarrollar y fabricar el sistema de ventilación completo en España. En el 2021 hemos dado un paso hacia la digitalización y hacia los procesos a través de también la metodología BIM. Dentro de los servicios Ciber 360 grados está el apoyo al profesional desde la fase de prescripción, pasando por la ejecución de la instalación hasta por último el postventa y también con nuestra red de SAT de servicio de asistencia técnica para cualquier tema de mantenimiento. Muy importante también, luego lo vamos a ver, en las instalaciones de ventilación. Disponemos también de una Academy donde se pueden descargar diferentes seminarios, como pueden ser diseño de dimensionado de sistemas de ventilación, ejecución en obra o aquellos más genéricos que hablan de certificaciones de sostenibilidad y eficiencia energética, sobre los sistemas de ventilación y sobre la nueva normativa del CTE que cambió en el 2019. Bueno, una vez comentada la esencia Ciber, vamos a hablar de la necesidad de ventilar. ¿Por qué es necesario ventilar? Bueno, se calcula que el 12% de la mortalidad total estimada, más o menos unos 6 millones de muertes al año, están vinculadas con la contaminación del aire en interiores. De hecho, se habla de un 30-40% de cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular o cardiopatías. Estamos hablando de respirar aire limpio, es un futuro saludable. Al igual que en el siglo XIX y XX se reguló eliminar los patógenos del agua, por eso ya no bebemos agua contaminada ni comemos alimentos en mal estado, es un momento ahora de la prevención sobre la transmisión aérea de infecciones respiratorias. Por eso, cada vez más tenemos que ir hacia elementos que mejoren la calidad del aire interior y sobre todo pues, también con el aire filtrado, como se puede ver aquí, la comparativa de filtros sucios con filtros limpios. La eficacia de nuestros filtros es que no solo van a prevenir de enfermedades respiratorias, sino también de el polvo que hay en el exterior, de ácaros, de ruido, de insectos. Esos sistemas de ventilación con el aire filtrado, lo que nos permite, sobre todo los de doble flujo con recuperación de calor, es que esos contaminantes exteriores no entren al interior de la vivienda y por lo tanto no nos afecten. Como se puede ver ahí en la tabla, pues diferentes virus y bacterias pues pueden filtrar el aire. Ahora mismo, mientras me están escuchando, están inhalando y exhalando aire. No lo pueden ver, pero a su alrededor está creando una nube de aerosoles, unas partículas mínimas inferiores a 100 micras, que se pueden quedar flotando en el aire varias horas. Es como un humo sin color ni olor. Imaginemos un paciente infectado asintomático que el patógeno solo tiene 3 maneras de propagarse, hablando principalmente del COVID, pero podemos hablar de cualquier enfermedad que se contagie por infecciones respiratorias, que se contagie por vía aérea. En primer lugar, puede ser por gotas de saliva que salen de la boca al hablar, cantar o toser, y salen a modo de proyectil. Al ser grandes, pueden albergar una concentración alta de virus, pero solo infectan si entran en contacto con los ojos, la nariz o la boca de la otra persona. Al ser tan grandes, caen rápidamente por su propio peso. Por eso la distancia de seguridad de 1,5 metros a 2 metros, porque esos proyectiles a esa distancia no llegan a impactar contra la otra persona. Luego veremos unos CFDs donde se puede ver la simulación perfectamente de un estornudo. El segundo punto es el contacto de las superficies, pero previamente han tenido que ser infectadas con gotas de saliva por una persona, obviamente, que tenga esa infección. Se podría contagiar si nada más tocar esa superficie infectada, la persona se frota los ojos, la nariz o la boca. Y por último, la más importante,
porque puede permanecer horas suspendidas en el aire, es a través de los aerosoles, sobre todo si es un espacio interior y mal ventilado. A mayor número de personas y mayor ímpetu, por ejemplo, gritar o cantar, aumenta el número de aerosoles, que se estima más o menos que el 75% de los contagios pueden ser por esta vía. Como podemos ver aquí, los aerosoles, como he comentado anteriormente, puede ser como el humo, incoloro e inoloro, y en un espacio cerrado, pues vamos llenando esa contaminación de ese espacio, y si es un espacio mal ventilado, como puede ser un espacio interior, tenemos una alta probabilidad de infección, ya sea de COVID o cualquier tipo de enfermedad que se contagie por vía aérea. Incluso en silencio, como estamos respirando, estamos liberando aerosoles, que una persona infectada puede estar liberando aerosoles con contaminante. Y al hablar, el número de partículas infecciosas se está multiplicando por 10. Pero es que si estamos cantando, se está liberando 50 veces más que las partículas de silencio. La mejor forma de eliminar los aerosoles de los espacios cerrados es ventilar la sala y filtrar el aire. No basta con airear 5 minutos, se deben mantener los espacios con ventilación constante. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un CCD donde se puede ver un estornudo con mascarilla, con el codo y sin mascarilla. Vemos una persona arriba sin mascarilla, la longitud de esos aerosoles, una persona con el codo y una persona con la mascarilla. Por eso es muy importante llevar la mascarilla, sobre todo en espacios interiores, y esos aerosoles que se quedan en el aire es muy importante a la hora de ventilarlos como solución. Aquí estamos viendo una conversación entre dos personas. ¿Cómo se puede ver que las partículas se van a quedar suspendidas en el aire? Van a ser los aerosoles. Y esas partículas de color amarillento que van cayendo hacia el suelo son las partículas que hemos dicho de mayor peso, que manteniendo esa distancia, como se puede ver aquí, que están a 1,6 metros, esa distancia entre 1,5 metros y 2 metros, prácticamente no va a llegar a impactar esas partículas a la nariz, ojos y boca de la otra persona. Ahora se puede ver cuando la mujer hable, se puede ver de frente que va a impactar en el pecho de la otra persona. Aún así, a esa distancia, algunas partículas tocarán a la otra persona, pero no tocarán en las partes más problemáticas, como puede ser ojos, nariz o boca. Pero, sin embargo, esos aerosoles que se quedan en el aire, esto es una conversación entre dos personas, pero imagínense un espacio interior con muchísimas personas, todos esos aerosoles, la única forma de eliminarlos es con una ventilación. Y también es muy importante la estrategia de ventilación, ya que si estamos colocando una insuflación encima de las personas, estamos desplazando la carga vírica y la estamos repartiendo entre varias personas con un riesgo muy alto de contagio. Entonces es muy importante que las bocas de extracción estén sobre las personas, sobre los núcleos de personas, de grupos de personas, de 4 o 6 personas. Por ejemplo, estoy hablando de un restaurante, para que el aire que estén exhalando, los aerosoles, se vaya cuanto antes por la boca de extracción y no se reparta por la sala interior. Una vez que hemos visto las necesidades de ventilar, soluciones de ventilación, ventilación mecánica y ventilación natural. Bueno, lo primero, si se puede hacer actividad en el exterior, esto está sacado del CSIC y de Mesura y del IDAE. La ventilación natural es la primera solución. Si es suficiente, sería correcto. Si la contaminación, el ruido o los efectos meteorológicos del exterior, pues el ambiente muy frío, muy cálido, no es confortable, por lo tanto tendríamos que ir a una ventilación mecánica. Si la ventilación mecánica no es suficiente o no se puede hacer, ya tendríamos que ir a una purificación del aire interior, que es al final una recirculación de aire con una alta filtración, pero por ejemplo el CO2 no lo estamos eliminando, el CO2 se sigue quedando en ese ambiente interior. Y aquí hemos puesto una comparativa de salud, confort, eficiencia energética y sostenibilidad. A nivel de salud, todo lo que sea ventilación es una mejora de la salud. Sin embargo, el confort solo lo vamos a tener en un recuperador de calor, porque el aire no está entrando con eficiencia energética, como se puede ver aquí. La purificación portátil, eficiencia energética la tienes porque no entra aire exterior, por tanto el aire climatizado lo vas a seguir teniendo climatizado, no vas a tener una pérdida energética, pero no es confortable porque los niveles de CO2 van a aumentar. Entonces en algún momento tendrás que renovar ese aire y en ese momento de renovar ese aire ya estás en contra de la sostenibilidad. Por tanto, los sistemas de recuperación de calor de doble flujo estamos hablando que son saludables, confortables, con alta eficiencia energética y además sostenibles.
Muy importante también mantener entre un 40 y un 60% la humedad relativa de las estancias para evitar la proliferación de virus o bacterias. Bueno, la ventaja de un recuperador de calor es que también en las noches de verano, o a través de unos sensores de temperatura, nos permite refrescar y disminuir el consumo energético en refrigeración y por lo tanto nos está mejorando el confort y también con un ahorro energético. Ese intercambiador entálpico, como hemos comentado antes, es muy importante para transferir la humedad e intentar mantener ese 40-60% de humedad relativa para evitar, como hemos dicho, virus y bacterias. Y también muy importante que los equipos sean sostenibles, sin huella de carbono y que sean altamente reciclables. Por ejemplo, nuestros equipos Evo son altamente reciclables con su bypass inteligente, versiones izquierda-derecha y con una amplia variedad de filtros para poder seleccionar pues, la filtración adecuada en función de la ODA, la calidad del aire exterior y la calidad del aire interior que necesitemos. Equipos ya de mayor caudal tendríamos la gama Excellent y también pues, todo con sus sensores de CO2 o sensores de humedad. Y a la hora de combinar con la red de conductos, es muy importante también que la red de conductos sea pure, como lo hemos llamado nosotros, que es antibacteriano y antiestático, para evitar esa proliferación por los conductos de posibles bacterias o virus. También la red Puree, que es otra red de distribución en estrella, a través de cajas de distribución, también es antibacteriana y antiestática, por lo tanto, muy importante ese tipo de soluciones para una red de ventilación interior. Y luego, para evitar condensaciones, normalmente se va a conductos que vienen aislados y también es importante ir hacia la huella de carbono, el neto, que sea cero. Por lo tanto, hacia la sostenibilidad. Y si vamos a sistemas metálicos, ya porque las secciones son ya más grandes, pues ya podremos hacer equipos que sean estancos, sobre todo porque si el aire lo estamos extrayendo, sobre todo en sistemas centralizados, si estamos extrayendo aire y está comunicándose de una estancia con la otra o de un aula con la otra, que sean estancos para que no haya fugas, en este caso, pues de cualquier virus o contaminante. Como he comentado anteriormente, en el CFD es muy importante a la hora de diseñar un sistema de ventilación en un aula, en cualquier espacio interior, para evitar la proliferación o que el virus se expanda, intentar colocar las bocas de extracción sobre las personas, ya sea una oficina, un aula, un restaurante, lo que hemos comentado, porque si colocamos la impulsión sobre las personas, lo que estamos haciendo es dispersar el virus, que es justo lo contrario a lo que queremos. Queremos que el virus exhalado, ese aire, esos aerosoles, permanezcan el menor tiempo posible en el espacio interior, ya que tenemos obviamente que trabajar en espacios interiores, tenemos que buscar soluciones para extraer el aire de las personas que son al final los posibles contaminantes. Y también hay otras soluciones descentralizadas, sin conductos, sobre todo para rehabilitaciones, una mejora, una adecuación de la calidad del aire interior, que es a través de pasamuros que irían obviamente en el muro, y tienes un recuperador de calor, el aire lo estás renovando con eficiencia energética y sobre todo pues, para estancias pequeñas te permite renovar el aire con eficiencia energética. Y por último, acabaremos con soluciones estandarizadas para mejora de la calidad del aire interior. Nos han llegado muchas propuestas, sobre todo desde que inició el curso escolar en agosto-septiembre del año pasado, en cuanto a mejora de la calidad del aire interior, sobre todo asociado a sensores de CO2, porque el CO2, como se ha comentado y se seguirá comentando a lo largo de esta jornada, podemos utilizarlo como un trazador o una especie de medidor de calidad del aire interior si lo monitorizamos por debajo de esos 900 ppm, que se ha estimado que es una buena calidad del aire interior, incluso pues, si estás en 700, pues obviamente mejor. Y lo que se hace es regular el caudal de ventilación en función de los ppm de CO2 medidos. Estos sistemas de ventilación, si no dan el caudal suficiente porque se está utilizando equipos pues más económicos o equipos de menor caudal, sí que se puede combinar con una ventilación, otro tipo de ventilación, ya sea la purificación o algo de ventilación natural. Bueno, diferentes configuraciones de equipos, en modelos en falso techo, modelos en pared, como se puede ver aquí, de mayor o menor caudal. Y un ejemplo práctico de un aula reciente de ahora en abril, que hemos hecho esta intervención en una serie de aulas y se puede ver, pues colocaron el equipo en la pared y luego una red de conductos que extraen el aire e insuflan por las zonas, pues pasillos, para que no se reparta ese virus, sino el aire cuando entre ya hacia las personas, ya entre pues, con baja velocidad e intente dispersar lo mínimo posible ese posible contaminante de esa persona asintomática que pueda estar infectada en el aula.
Entonces es importante las bocas de extracción, como hemos comentado, que sean encima de las personas y esa renovación de aire. Lo más importante es renovar el aire 100% exterior, que siempre entre aire del exterior y que los aerosoles pasen el menor tiempo posible dentro del aula. Y bueno, ya para finalizar, indicar que hemos participado con AFEC, la Asociación de Fabricantes Españoles de Climatización, en diversos grupos de trabajo, por ejemplo, en grupos de trabajo en centros educativos. Hemos desarrollado una serie de guías, también con el Hospital Ruber Internacional, participado también en el segundo Congreso Internacional de la Calidad del Aire Interior, que fue el pasado noviembre, y también somos miembros de BRIM y Passive House. Y nada, por mi parte, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido interesante esta jornada y queda a su disposición para cualquier pregunta que nos puedan hacer. Muchas gracias.